En 1862, la deplorable situación económica del país obligó al presidente Benito Juárez a declararse en suspensión de pagos por 2 años. Esto no le vino bien a países como Inglaterra, Francia y España, quienes, para reclamar sus derechos, formaron una alianza, de la cual surgió un acuerdo en donde se firmó el Convenio de Londres, en el cual les daba derecho a reclamar sus compromisos financieros y, de no hacerlo y de no cumplir México, poderlo intervenir militarmente. El gobierno mexicano inmediatamente hizo negociaciones diplomáticas y, mediante los Tratados de la Soledad, logró disolver la alianza entre las potencias para tratar de manera independiente con cada país. Gracias a esto, Inglaterra y España respetaron la soberanía mexicana, negociaron sus demandas y retiraron sus tropas, pero Francia tenía otras aspiraciones. La más importante de ellas era la de instalar en México un gobierno monárquico. Pero esto condujo a una guerra que inició bien para los mexicanos el 5 de mayo de 1862, en la que lograron vencer al poderoso y orgulloso ejército francés. Esta guerra la comandaba un famoso general, el general Ignacio Zaragoza, a quien hoy tenemos el gusto de invitar para que comparta con nosotros sus impresiones de aquella odisea. General Ignacio Zaragoza, qué gusto conocerlo, señor. Mi nombre es Martín Cuburu. Mucho gusto. Por favor, adelante. Le voy a presentar a mi compañera Citlali Galindo. Gracias. Bienvenido, general. A sus pies, señorita. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Zaragoza, nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Y hay que mencionar que usted tuvo una destacada carrera militar, venciendo particularmente al ejército francés, a ese orgulloso ejército francés y además muy poderoso, en la batalla del 5 de mayo de 1862. Pero antes de entrar en detalles, ¿por qué no nos platica un poco de su persona? Nací el 24 de marzo de 1829, en Bahía de Espíritu Santo, Texas, cuando aún era territorio de México. Mi padre, oriundo de Veracruz, Miguel Zaragoza, y mi madre, María de Jesús Seguín, originaria de San Antonio de Béjar. ¿Y cuándo se incorporó usted al Partido Liberal? Con la Revolución de Ayutla, cuyo plan era destituir a Santa Anna. Podríamos decir que ahí comenzaron sus aciertos, pues en 1855 fue ascendido a coronel por su triunfo sobre el ejército santanista en Saltillo. Sí, porque era más necesario en el frente de batalla. Cuando las tropas de Napoleón III invadieron México, encabecé el ejército de Oriente, un ejército pequeño, poco equipado. Nos enfrentamos a los invasores en los cerros de Loreto y Guadalupe, a las afueras de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Aquel ejército venía comandado por el general Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorraine, a quien hemos convocado precisamente a esta mesa para que también nos platique sus experiencias. General Latreille, muchísimo gusto en conocerlo. Enchanté. Mi nombre es Martín Cuburu. Le voy a presentar a mi compañera Citlali Galindo. General, Enchanté. por favor, tome asiento. ¿Recordará usted al general Zaragoza? General. Conde. Lleno en el tema de la batalla de Puebla, me gustaría hablar un poco de los antecedentes, particularmente de los Tratados de la Soledad. ¿Por qué el gobierno francés no se pudo poner de acuerdo con el mexicano, general Lorraine? Si me permite, Martín, discúlpeme. Siendo yo ministro de Guerra y Marina, recibí una carta del general Juan Prim, jefe de las fuerzas españolas, fechada el 16 de abril de 1862, en donde me decía que tanto ingleses como españoles aceptaban los términos que el presidente Juárez había propuesto en los Tratados de la Soledad, pero que por eso mismo ellos de inmediato se embarcarían de regreso a sus países. Sin embargo, me señaló que los franceses los rechazaban y también me advirtió de las nefastas intenciones de estos. ¿Cuándo ha sido nefasto reclamar lo propio?
esos tratados no aceptamos porque veíamos amenazada la estabilidad de nuestro país. Nosotros estábamos a punto de ser atacados por los prusianos. Y pues necesitábamos recursos para una guerra que se nos venía encima. ¿Qué querían? ¿Ah? Que le dijéramos a los prusianos, esperen un momento, moment, s'il vous plaît, mexicanos pagan, ustedes atacan, no pronto. No. Señores, haciendo a un lado sus diferencias personales, nos gustaría mucho continuar con el tema de la historia. General Zaragoza, siendo usted el ministro de guerra, debió haber sabido muy bien cómo estaba conformado el ejército francés, ¿no es así? Claro que sí, Martín. Yo sabía que era un gran ejército y venía comandado por el general Latreille, quien era muy famoso. Antes de llegar a nuestro país, ¿qué sabía usted del ejército mexicano? Que tenían poca experiencia, que antes estaba el general José López Urraga y en poco tiempo entró a sustituirlo Monsieur Zaragoza y pues, su armamento era limitado. Para mí no era un gran oponente. Menuda sorpresita se llevó, ¿verdad, conde? Si me permite, general Lancet, me gustaría leer el mensaje que envió usted a Francia cuando tuvo sus primeras impresiones de nuestro país. Usted escribió: somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que le ruego anunciarle a Su Majestad Imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, ya soy dueño de México. La modestia no era una de sus virtudes, conde. General Zaragoza, tengo entendido que además de detener el avance de los franceses, tenía que luchar contra los ejércitos conservadores. Los muy traidores ya iban a reforzar a los franceses, pero envié un contingente con el general José María Arteaga y los contuvo en Tuxtepec, apresando a algunos mandos, entre ellos a Manuel Robles Pezuela, a quien mandé fusilar por alta traición. Después de esa batalla, ¿cuáles fueron sus conclusiones? Descubrí el talón de Aquiles de las tropas napoleónicas. Eran casi invencibles a campo abierto, y no así en terrenos escabrosos. En eso fincaría mi estrategia. Lo comenté con la tropa. Los franceses pelean bien. Los nuestros matan bien. Después de su victoria en la batalla de las Cumbres de Acultzingo, ¿cuál fue su siguiente maniobra? Mi maniobra y mi plan era perfecto, era avanzar hacia la Ciudad de México. Solo nos separaba la ciudad de Puebla. General Zaragoza, ¿cuándo llegó usted a la ciudad de Puebla? La noche del 3 de mayo. Las calles estaban prácticamente vacías. Fue un sentimiento el notar la indiferencia de aquella gente hacia nosotros. General, ¿es verdad que cuando usted vio la indiferencia de los poblanos, exclamó: qué bueno sería quemar Puebla? No lo niego, Martín. Si usted hubiera estado ahí y el notar la indiferencia de la gente, usted hubiera entendido mi rabia. Estábamos a punto de ser sometidos por una nación extranjera. No quemé esa ciudad por mi propia mano, solamente porque yo sabía que ahí había inocentes. Pues qué bueno que no lo hizo, general. Díganos, ¿cómo se preparó para enfrentar al ejército más poderoso del mundo? Sobre todo cuando usted solamente contaba con 6,600 hombres y no muy bien armados. En la madrugada subí al punto más alto del fuerte de Guadalupe. Y desde ahí observé el terreno y planeé mi estrategia. Lo más importante era fortificar en los cerros de Loreto y de Guadalupe. Sin embargo, el 4 de mayo usted fue informado por sus espías exploradores que una columna comandada por el general Leonardo Márquez, conservador,
venía en dirección al ejército francés para reforzarlos. Así es, Martín. Inmediatamente envié una brigada de 2,000 hombres al mando del general Tomás O'Horan, quien los derrotó en Atlisco. Y así se impidió que el ejército francés se fortaleciera. Pero con esto sus efectivos se vieron reducidos a 4,600, 2,000 hombres menos que las tropas francesas. Efectivamente, Citlali. Pero yo confiaba mucho en la capacidad de mis comandantes y en la valentía de mis tropas. Y finalmente llegó el 5 de mayo de 1862. Fue un día muy largo para todos. El día más largo de mi vida. Para mí el más infame. Había sido humillado, había sido vencido. Fecha que hasta hoy es memorable y en donde nosotros celebramos con gusto los mexicanos la heroica batalla del 5 de mayo, donde usted fue el protagonista principal y hoy se le conmemora a usted como héroe también en todo el país. A las 9 de la mañana, cuando los franceses aparecieron en el horizonte, nuestra caballería se lanzó a acosarlos. Efectivamente, solo nos acosaban, no presentaban un frente de guerra, una estrategia pueril, estúpida. Precisamente eso es lo que queríamos. ¿Eso es lo que usted pensó? Bueno, pues esa era mi estrategia. Distraerlo de sus planes principales. Pero imagino que usted ya tenía bien definida su estrategia de batalla, general. El fuerte de Guadalupe dominaba Puebla. Tomándolo sería la victoria nuestra. Y de ahí a la Ciudad de México. Yo di la orden de comenzar la batalla a las 11:15 de la mañana. En cuanto vi que una columna francesa se acercaba hacia el fuerte de Guadalupe, le ordené al general Berriozábal que se ubicara en la hondonada entre los dos fuertes. Él así lo hizo. Y cuando sintió pertinente, ordenó la lucha cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, con otras columnas, ordené el ataque al resto de las líneas mexicanas. Y fueron rechazados. Solo por un momento había que reorganizarse y volver a atacar el fuerte de Guadalupe. Y otra vez lo rechazamos, apoyados por la caballería que disparaban sus fusiles y lanzaban mandobles de sable, los hicimos retroceder hasta sus posiciones. Si me permiten, me gustaría leer el parte de guerra que usted envió a la capital, general Zaragoza. Esto fue todo lo que usted dijo. Se ha roto el fuego de los dos lados y cae un fuerte aguacero. Y su firma. Eso lo envió usted a las 2:30 de la tarde. Con ese parte de guerra que envié por telegrama, supieron el presidente Juárez, su gabinete y todos los capitalinos que habíamos logrado detener al enemigo, pero que aún también la batalla no había terminado. Háganse, después del fallido intento por tomar el fuerte de Guadalupe y que la caballería mexicana les obligara a la retirada, ¿cuál era el ánimo de sus hombres? Très bon. Nos dispusimos al asalto final. La victoria debía ser nuestra. Yo envié una columna para tomar el fuerte de Guadalupe, otra para atacar el flanco derecho de los mexicanos y tenía un batallón de reserva. ¿Y ustedes, general? Imagínense, habíamos logrado detener al orgulloso ejército de Napoleón. No íbamos a desistir hasta no verlos retroceder sobre sus pasos. Así que, cuando iniciaron un nuevo ataque, le ordené a los zapadores de San Luis Potosí y a su general, Francisco Lamadrid, que salieran a su encuentro. La batalla fue a bayoneta calada, muy sangrienta. Los franceses trataron de refugiarse en una casa en las faldas del cerro, pero los nuestros la retomaron y los hicieron replegarse de nuevo. Un cabo de apellido Palomino se mezcló entre la tropa francesa y logró hacerse de un estandarte.
como botín de guerra. Lamentablemente perdió su vida. Al mismo tiempo que atacábamos el fuerte de Guadalupe, lo hacíamos con el de Loreto, porque había un cañón que nos estaba haciendo mucho daño y mis hombres con valentía sorprendieron al artillero. Pero los sorprendidos fueron sus soldados. Porque efectivamente había un artillero que estaba causando mucho daño al enemigo. En ese momento tenía una bala que iba a colocar en el cañón y un enemigo se apareció sorprendiéndolo. Así que no tuvo otro recurso más que tomar la bala y arrojársela a la cabeza. Y lo mató al instante, creando tal confusión que el atril creyó que el fuerte estaba perfectamente pertrechado. En la Ciudad de México, el presidente Juárez, al no tener noticias del Ejército de Oriente, ordenó al general Florencio Antillón que se pusiera al frente de los batallones de Guanajuato para ir a reforzarlos a Puebla. Lamentablemente, yo no había logrado comunicarle al presidente Juárez que las columnas francesas se replegaron gracias al exitoso avance del general Porfirio Díaz, que apoyado por los lanceros de Oaxaca, los perseguía exitosamente. Las circunstancias estaban en nuestra contra. En este tercer intento de asalto cayó un aguacero que arruinó la pólvora y la artillería. Así que yo no tuve nada que hacer más que emprender la retirada. Se dice que ante tal descalabro usted no pudo contener el llanto. Eso no tiene importancia. Fui a un lugar llamado Amozoc. Yo intentaba comprender qué había sucedido. Mis tropas eran muy superiores a la de los mexicanos. De cualquier manera, ustedes no bajaron la guardia, general Zaragoza. No, Citlali. Al día siguiente, el 6 de mayo, llegó el general Antillón con sus batallones para reforzarnos. Y quedamos a la expectativa del ejército francés, pero no pasó nada. El 8 de mayo nos retiramos a San Agustín del Palmar y yo envié malas noticias a Napoleón III esperando sus órdenes. Sí, por cierto que cuando el conde de Lorenza y su ejército se retiraron refugiándose en Veracruz, la banda de guerra de carabineros de nuestro ejército les dedicó escape. Yo quise ir tras de ellos para acabarlos o de una vez mandarlos a su patria de nuevo. Pero la fiebre tifoidea acabó conmigo y morí el 8 de septiembre de 1862. Muy orgulloso de haber servido a mi patria. Aunque usted no lo crea, el día de su fallecimiento, yo exclamé una plegaria porque admiré su valentía y su coraje militar. Mis respetos, general Zaragoza. Gracias, general Astril, conde de Lorenza.